Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Yamila Scala nos va a hablar de la problemática del ciberdelito y los seguros que existen en nuestro mercado para protegerse contra ella. Juan Pablo Pizeta nos va a contar cuáles son las operaciones que se podrán realizar próximamente con las billeteras digitales. Soledad López va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este primer bloque entonces con información de los mercados de capitales. Y hoy vamos a comenzar con información de los mercados de capitales internacionales. Los índices bursátiles norteamericanos siguen sin encontrar su piso, afectados por la suba de las tasas de interés y el impacto del conflicto en Ucrania. El viernes pasado tocaron nuevos mínimos de lo que va de este 2022. Sole, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Sole, se espera lamentablemente que las bajas continúen, ¿no? Todavía un tiempo más. Sí, la verdad es que el mercado no encuentra piso. Tenemos un índice Nasdaq, que es el tecnológico, que bajó ya un 28% en lo que va del año. Y el que menos lo hace es el Dow Jones, pero igual todos siguen corrigiendo. Estamos 12% abajo y 17% abajo para el Standard & Poor's. La suba de tasas se acelera y entonces eso no ayuda. El conflicto con Ucrania, el tema del COVID y China que sigue confinado, digamos, bueno, hay muchas variables en el mercado que están haciendo que no encuentra piso y rebota un par de días y todos decimos, bueno, hasta acá llegó y después volvemos a caer siempre fuerte con mucho volumen, eso me parece importante. Las tecnológicas se ve clarísimo. Una encuesta, ¿no?, que circuló en estos últimos días señala que se espera, ¿no?, en promedio una caída todavía del S&P de unos 10 puntos porcentuales más, ¿no? Sí, imagínate que si esa es la caída que se espera para el índice, lo que le queda a las acciones, que bueno, siempre es mucho más, porque eso es un promedio lo que está en el índice sobre todo. Así que sí, el sector tecnológico, te digo, el más perjudicado directamente, se ve claro. ¿Y qué hacer en este contexto para aquellos, ¿no?, que tienen ahorros y que desean invertirlos sabiendo, ¿no?, que tanto el ámbito local, ¿no?, como el ámbito internacional hoy se presentan realmente inciertos, ¿no? Sí, la verdad, bueno, el ámbito local también muy afectado por lo que está ocurriendo en Estados Unidos y también el tema todo lo que tenemos local, de que no sabemos si vamos a cumplir con las metas del FMI, si vamos a llegar a un acuerdo, si vamos a poder cumplir con el acuerdo, en realidad que ya está firmado. Tal cual. Tenés los bonos en mínimo, la inflación que sigue alta. Bueno, ahí me parece que el dólar que está adormecido, pero que sabemos que en cualquier momento se puede despertar. Ahí está. Yo la verdad es que me inclinaría por para los conservadores, ¿no? Obviamente, CDR, que tengan que ver con empresas mineras de oro, Barrick Gold, Yamanay o Newmont. Me parece que son una alternativa en Estados Unidos. Y también menciono lo que es el sector de consumo básico, que es altamente defensivo, y ahí me estoy refiriendo a Coca-Cola puntualmente, por ejemplo, que es una empresa que tiene muchísimo volumen en CDR acá en Argentina, que es líder en Estados Unidos, y que con todos los mercados cayendo no baja y se mantiene ahí positiva. Bueno, todas estas opciones que estás mencionando están disponibles para todos aquellos que tienen cuentas comitentes en el mercado local a través de instrumentos, ¿no? Uno de los instrumentos más utilizados en estos últimos años, el CDR, ¿no? Sí, el CDR, que tiene un amplio volumen, o sea, podés entrar y salir tranquilamente en pesos. Bueno, y también te cubre del dólar, ¿no? Porque tiene el contado con liquidación implícito en estas cotizaciones. Así sí, que es una cobertura, me parece, por los dos lados importante. Los activos que están detrás son activos en dólares, ¿no? Obvio, sí, por supuesto. Muy bien, continuamos ahora con información de pagos electrónicos. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. Bueno, Juan, el Banco Central habilitó, ¿no?, nuevas operaciones para las billeteras digitales. Sí, Ale, bueno, quedó habilitado la comunicación a través de la comunicación A7514 del Banco Central, esta nueva tipo de operatoria que va a facilitar los pagos y operaciones de los clientes y usuarios habituales de billeteras digitales. ¿Qué significa esto? Bueno, van a poder vincular de ahora en adelante, a partir de esta normativa, utilizar sus cuentas bancarias, la cual pueden percibir habitualmente sus ingresos, con su billetera digital.
Generalmente hasta este momento lo que se hacía tal vez en billeteras digitales como la de Mercado Pago, Ualá, Naranja X y Modo, se utilizaba probablemente la tarjeta de débito, ¿no? O de alguna cuenta asociada. Bueno, esto amplía el alcance de los servicios y se va a poder concentrar todo en una sola billetera digital. Ya no es necesario diferenciar, ¿no? Claro, la idea es agilizar, ¿no?, los pagos electrónicos. Agilizar el procedimiento. De esta manera se saltan pasos de ahora en adelante, porque en el sistema anterior lo que uno era necesario, si uno tenía en su billetera digital saldo negativo, ¿no?, o saldo nulo, lo que necesitaba hacer era transferir de sus cuentas bancarias hacia la cuenta virtual uniforme, ¿no?, de sus billeteras digitales. Bueno, eso ya no va a ser más necesario. Los bancos, entidades van a quedar obligados a poder suministrar esa información para vincular las cuentas a las billeteras digitales y bueno, ya de esa manera se salta un paso y hacen más eficiente el mecanismo. Esto significa que ya se va a aplicar desde ahora, de ahora en adelante, en esta semana. No, las billeteras virtuales van a tener un proceso de adaptación para los próximos meses con fecha límite hasta el 30 de septiembre de este año. Hasta entonces tienen tiempo para adaptar sus procesos, pero bueno, es un nuevo servicio, un nuevo sistema que va a poder agilizar esto que se conoce como transferencias 3.0. Muy bien, perfecto. Vamos a hablar ahora sobre la problemática del ciberdelito, que se incrementó muy fuertemente durante la pandemia. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, ¿y cómo viene este tema? Sí, desde ya, a ver, todo lo que fue trabajo remoto implicó que la gente entre en esta digitalización vertiginosa en su casa, en su vida, las compras, todo fuimos y somos testigos, partícipes y estamos en esto. Con nuevas iniciativas y un montón de ideas y nuevos protocolos y nuevas situaciones que atravesamos y también eso conlleva las posibilidades, los riesgos, el delito. En Argentina solamente en 2021 hubo 3.200 millones de intentos de ciberataques. En la región, en Latinoamérica, el 87% de las empresas fueron víctimas, ¿sí?, en el último año también, pérdidas iguales o superiores a $1 millón para el 63% de las afectadas. Los números son astronómicos, lo concreto es que esto nos afecta en nuestra vida personal, profesional y a las empresas como un nuevo riesgo a enfrentar. Afortunadamente, en nuestro mercado existen seguros para protegerse contra este creciente riesgo, ¿no? Bueno, y desde ya la industria del seguro se está poniendo a tono con una demanda concreta y que tiene así como, incluso, dato entre paréntesis, todo lo que son perfiles de IT están faltando. Se estima que son unos 600.000 profesionales. Claro. Y esto debe faltar, digamos, a todo lo largo y a lo ancho. Pero el punto es que desde ya la industria del seguro ofrece soluciones que tienen que ver con los daños propios, los daños a terceros y hasta el manejo de crisis, porque estamos hablando de que con todos estos ataques, ¿qué le pasa a la empresa? Y por ejemplo, le paran la operación por días. ¿Qué otra cosa le pasa? Le comparten la información de los clientes. Las pérdidas son millonarias, los riesgos muchísimos, pero bueno, hay que seguir. ¿Tenés, Yami, ahí la información de cuáles son las compañías que están trabajando en este Son tipo varias de y depende mucho si se tiene que ver con compañías. Por ejemplo, una de las compañías que lo tiene muy desarrollado es Sura, ¿sí? Pero después cada compañía va encarándolo desde un lugar distinto y tiene que ver mucho con qué necesidad puntual tiene uno y si como individual, como empresa, ¿sí? Insistiendo que la gestión de crisis está cada vez siendo también más desarrollada por todo lo que esto genera ex post. Muy bien, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes vamos a brindar información sobre servicios de asistencia al viajero. Hay tradiciones que generan identidad, pertenencia. Triunfo Seguros, siempre en vendimia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo.
Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. Vení a Santiago del Estero. Disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Santiago te espera. Termas es vida. Abrimos este bloque especial que hoy vamos a dedicar a los servicios de asistencia al viajero. Para ello estamos con Adriano Muniz, que es gerente comercial regional de Go Travel Assistance. Adriano, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias por estar aquí. Y ustedes, bueno, justamente en relación a este producto tienen una propuesta específica para jóvenes, ¿es así? Exacto, la idea es irrumpir un poquito el mercado, es aprovechar el nicho que estaba pidiendo y bueno, desarrollamos productos específicos para edades específicas y que el nómada viajero, que es como llamamos nosotros, no tenga que abonar o pagar una diferencia extra como fue siempre, buscando el viaje común. Y bueno, la idea es sacar productos que no sean de corta estadía, sino un producto de larga estadía, que le sirva al pasajero, que le sirva al viajero, y bueno, ir con la nueva tendencia. También veía ahí, ¿no?, que ustedes tienen productos low cost, ¿no?, a diferencia por ahí de los servicios de asistencia al viajero tradicionales, ofrecen esta alternativa, ¿no? Exacto. La idea fue generar una alternativa más para el pasajero, para el viajante, buscando más que nada el bolsillo del pasajero, pero que siempre esté cubierto y que siempre tenga el resguardo de una buena cobertura, de un producto completo y robusto para el momento que le llegue a suceder algo, que tenga alguien de atrás que le está ayudando. ¿Qué diferencia hay, ¿no?, entre la cobertura low cost y la cobertura full? La mayor diferencia es el tema del copago que le agregamos al producto. El producto en sí es un producto robusto, es el mismo producto que el producto full, con la salvedad y con la diferenciación de que el pasajero al momento que lo necesite va a tener que pagar un copago, una franquicia, solamente si lo necesita y por una única vez. ¿Qué tan común, Adriano, es la contratación de este tipo de producto por parte de los jóvenes? La contratación es muy común, se da en todo momento. Al ser un producto completo y competitivo, no tiene ninguna limitación dentro de lo que es el tipo de producto. Entonces es muy común que el pasajero elija, por un tema de precio, un tema de costo, ese tipo de productos. ¿Tenés así alguna estadística, algún porcentaje, ¿no?, de cuál es el porcentaje de los jóvenes viajeros que contratan estas coberturas? Sí, prepandemia en lo que era la región, habían un número de 150.000 pasajeros que viajaban y actualmente ya superamos los 300.000 pasajeros anuales. Entonces es algo que va sumándose día a día, es una nueva ola, una nueva movida que se está dando y bueno, están aprovechando este tipo de productos. Son 300.000 los que contratan este tipo de cobertura. Exacto. Este tipo de viajes, hacen este tipo de coberturas con el tipo de viaje que van necesitando, que van armando. Son pasajeros que no diagraman, no van viendo solamente un destino, sino que se van haciendo diferentes tipos de viajes dentro de un mismo viaje. Vos justamente enfatizaste, ¿no?, esta característica de los viajeros nómades, ¿no?, que no se van por 10, 15 días, sino que se van por largos periodos de tiempo. ¿Por qué esta cobertura que ustedes ofrecen se ajusta más a las necesidades de este público? Bien, primero y principal porque está pensado pura y específicamente para este tipo de viajeros. Está pensado para un viajero que salga a su viaje de una manera no planeada, de un largo plazo. Puede ser un viaje de 30, 60, 90, 120 días, hasta 3 meses, hasta 6 meses, hasta un año, y con la finalidad de divertirse, pasarla bien y ir recorriendo. Nuestra idea es ofrecerles un producto bien completo, con todas las necesidades, acompañarlo durante todo el viaje, sin dejar de lado el momento que tenga la diversión, sin dejar de lado que quieren un evento, un recital, que es muy distinto a un viaje de una familia, un viaje de negocios, en el cual está centrado en un solo lugar, está centrado en un tipo y algo específico de viaje. Nosotros lo pensamos por otro lado.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Por favor. Cerramos entonces este bloque de información de servicios de asistencia al viajero. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Ricardo Delgado. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Te chocaron y no fue tu culpa? No te preocupes, llegó Autoreclamo. Ingresá hoy mismo en www.autoreclamo.com.ar y nosotros lo resolvemos por vos. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Salís bien? Gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Bueno, la semana pasada se conoció el estimador mensual de actividad económica de marzo, que dio cuenta de una desaceleración en la recuperación económica que estamos viviendo, con la tasa interanual de crecimiento más baja desde febrero del 2021. La expectativa es que en estos próximos meses esta desaceleración de la actividad económica se haga más marcada. ¿Coincidís con esta expectativa? Sí, yo creo que claramente la aceleración de la inflación le quita dinámica, le quita velocidad al crecimiento económico, que había sido bastante vigoroso en la última parte del año pasado, el último trimestre y en particular el último bimestre del 2021. Continuó en enero y febrero y en marzo ya empieza a dar señales de desaceleración. Justo cuando se dio, ¿no?, el salto de la inflación. Exactamente. Digamos, claramente en una economía que basa un 70% de su capacidad de crecimiento en el corto plazo en el consumo, evidentemente los niveles de consumo con estos niveles de inflación se van a resentir. ¿Y cuáles son tus expectativas de crecimiento para todo el 2022? Nosotros en analítica estamos estimando todavía un crecimiento del orden del 4%, 4.2% para ser precisos, que es básicamente un crecimiento real de 1 punto y algo más. Recordemos que ese último trimestre del año pasado nos dejó 3 puntos de arrastre estadístico, como le decimos, una vara bastante alta de crecimiento. Entonces es un crecimiento por debajo incluso del crecimiento de la población. Es una caída muy marcada además con el crecimiento del año pasado, que fue superior al 10%, ¿no? Sí, que tiene que ver básicamente con la fuerte caída del año 2020 en los peores tiempos de la cuarentena y de la pandemia. Argentina vuelve a tener, con niveles de inflación más altos, que yo creo que es un gran un gran factor que deteriora el crecimiento de mediano y largo plazo, vuelve a tener, los niveles de crecimiento, las tasas de crecimiento de la última década muy pobres, una nueva década perdida en términos de crecimiento en la economía argentina. ¿Y qué factores están pesando más en esta desaceleración del crecimiento económico? ¿Los factores locales o también hoy los factores internacionales, ¿no?, como la suba en la tasa de interés internacional o el conflicto, ¿no?, en Ucrania? Yo te diría que en el corto plazo el mundo
digamos, por el lado del canal comercial nos ayuda. Los precios internacionales están en los términos de intercambio, están en niveles del año 2012, casi cerca de los récords históricos. Estamos a esos niveles de precios internacionales y deberíamos estar sin mayores problemas en las reservas del central, cosa que no está sucediendo más allá de estos meses. Pero vos ves que el mundo hoy nos ayuda más que a... Yo te diría que el mundo hoy por el canal comercial, dado que la Argentina hoy no puede tomar deuda en el exterior en términos de potencial crecimiento, nos ayuda, claro. O sea que los factores que más están pesando en esta merma del crecimiento son los factores locales. Totalmente, son factores locales que tienen que ver básicamente con expectativas que no terminan de coordinarse y sobre todo con una tasa de inflación que muerde el ingreso real. Bueno, justamente no hablando del tema inflacionario, se esperaba, ¿no?, una caída de la inflación para este mes de mayo y para los próximos meses, pero ya algunos están hablando de una tasa de inflación en mayo superior al 5%, ¿no?, todavía muy elevada. Sí, nosotros estimamos un número, digamos, algo superior al 5%. Vemos que la dinámica, sobre todo de la inflación núcleo, aquella que no tiene en cuenta los elementos estacionales, frutas, verduras, o los factores o los precios regulados, las tarifas, ya empieza a mostrar un escalón más alto del que tenía en la última parte del año pasado y estamos ya proyectando una tasa de inflación promedio del año del orden del 70%. Sí, nos sorprende, ¿no?, que la inflación no ceda cuando, por ejemplo, uno ve que el Banco Central en la primera mitad de mayo emitió 175.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal, ¿no? Sí, claramente, y es una de las metas que va a tener que cumplir, sobre todo la de junio, las de marzo se han cumplido, las monetarias, fiscales y de acumulación de reservas, pero ahora viene una parada difícil que en junio, y es justamente la monetaria, la fiscal y la de acumulación de reservas. Esta última creo que se va a cumplir. Me parece que el gobierno enfrenta un segundo, estamos entrando ya en los inicios de un segundo semestre, una segunda parte del año, en donde se va a complicar todavía más porque va a faltar lo que siempre falta en la segunda mitad del año, que son dólares. Y ese es el gran desafío, ¿no? Algunos también no ponen en duda la posibilidad de cumplir, ¿no?, con el compromiso con el Fondo Monetario Internacional en materia de déficit fiscal primario, ¿no?, este objetivo del 2,5% del PBI. Difícil, recordemos que hasta el mes de abril tenemos medio punto de déficit, tenemos que acumular 2 puntos más para 9 meses u 8 meses, un desafío realmente importante. Hoy relacionado, ¿no?, con el tema inflacionario, el lunes pasado se presentaron, ¿no?, esta nueva serie de billetes y llamó la atención, ¿no?, lamentablemente, que, bueno, habiéndose hecho el trabajo, ¿no?, de diseño e impresión de nuevos billetes, no se haya incluido uno de mayor denominación, ¿no?, justamente para hacer frente a las incomodidades que hoy tenemos con esta inflación galopante. Sí, a mí me parece que, más allá de lo simbólico y en lo personal, estoy de acuerdo con volver a las representaciones de figuras históricas de la Argentina. Me parece que el hecho de cambiar solamente eso es muy pobre, sobre todo cuando la inflación es el principal problema de la economía argentina. Creo que hay que tener en claro que hay un punto central que tiene que ver con un gobierno que está equivocando el rumbo en materia de inflación, y eso evidentemente quedó reflejado en ese acto simbólico que fue la nueva emisión de billetes. Justamente, ¿no?, hablando, ¿no?, de un gobierno que está haciendo un rumbo equivocado en la lucha contra la inflación, ha renunciado, ¿no?, en estos últimos días el secretario de Comercio, ¿no?, que estaba ahí en la primera línea, ¿no?, del frente de batalla contra la inflación. ¿Crees que este cambio de funcionarios va a tener algún efecto en el enfoque y en la manera de encarar el tema de la inflación? Me da la impresión que si el gobierno no explicita un programa de estabilización de precios, o al menos, sin ser tan pretencioso, al menos algún horizonte temporal para intentar coordinar algo las expectativas de los que forman precios todos los días, va a ser muy difícil que la inflación o que el nuevo funcionario que reemplaza a Feletti tenga éxito en la gestión. Creo que como señal es importante el hecho de traspasar desde producción al Ministerio de Economía
al funcionario que maneja la Secretaría de Comercio Interior es una señal importante. Ahora, vamos a ver si la decisión política está en encarar un proceso desinflacionario más o menos serio o al menos alguna contención de daños que permita evitar que se acelere, ¿no? De todas formas, ¿cuál es el factor en donde crees que el gobierno tiene que poner más énfasis para generar, ¿no?, expectativas favorables para la reducción de la inflación? Yo creo que el gobierno tiene una hoja de ruta que es el acuerdo con el fondo, un mapa sobre el cual puede guiar su año y medio restante de gestión económica. Si el gobierno asume el compromiso, lo explicita, lo comunica, plantea que si hay desvíos va a intentar, digamos, negociar con el fondo nuevas metas justamente para, bajo el esquema del mundo que ha cambiado y todo ese tipo de consideraciones plausibles en un sentido, puede haber una mayor coordinación de expectativas y creo yo lo que puede hacer el gobierno es evitar un nuevo colapso, una nueva crisis que sería realmente muy compleja dados estos niveles de inflación, dados estos niveles de desequilibrios sociales que tenemos. En mi visión, el gobierno debería encarar una estrategia de contención de daños, tratando de llegar a diciembre del año que viene en las mejores condiciones posibles. Por eso lo que vos requerís hoy del gobierno es un cumplimiento lo más estrictamente posible con lo establecido en el acuerdo. Y una buena comunicación de la gestión económica. Me parece que hay que salir a hablar más, me parece que el gobierno tiene fallas en ese sentido y digamos, para poner siempre un caso, cuando hay problemas inflacionarios, los que salen a hablar en el mundo son los presidentes del Banco Central. Bueno, digamos, esas son las cuestiones que hacen falta, digamos, y es importante eso. Parece que no, pero en términos de coordinar expectativas es importante. Sin duda. Muy bien, con el análisis entonces de Ricardo Delgado sobre la marcha de la economía y la grave problemática de la inflación, cerramos este programa de hoy. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.